Muy buenas tardes, bienvenidas a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación del Jurado Nacional Electoral, agradecer también al Centro Flora Tristán que ha hecho posible mi participación el día de hoy, saludar a las autoridades del Jurado Nacional Electoral, de la OMPE y de RENIEC, y a todos los miembros del Pleno y de la representación electoral en el Perú, y por supuesto a todas ustedes y a todos quienes nos van a acompañar esta tarde en esta conversación, que esperamos pueda convertirse también en un espacio de aporte al debate que hoy tiene Perú respecto a su reforma electoral. Me parece muy relevante poder compartir la experiencia boliviana respecto a los avances democráticos, particularmente aquellos referidos a la participación política de las mujeres y a lo que es ya la construcción y la propuesta de la democracia intercultural y la democracia paritaria. Quiero comentarles que Bolivia se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial con mayor representación de las mujeres en espacios legislativos. Esto quiere decir que hemos alcanzado una representación del 50% en la constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el equivalente al Congreso. Hemos alcanzado una representación también de 50% en las asambleas departamentales y un 51% de representación de mujeres en los niveles municipales. Esto, sin duda, es un logro a resaltar y quiero compartir con ustedes el marco normativo sobre el cual se sustentan estos logros y estos alcances, y me parece pertinente que en este momento de discusión en el Perú sobre su reforma electoral podamos compartir esta experiencia, pero sobre todo ver cuál es el soporte normativo que nos ha permitido alcanzar hoy lo que denominamos representación paritaria en las instancias legislativas. Primero, es importante señalar que este alcance de la paridad responde a un amplio proceso de acumulación histórica. O sea, no es solo la norma la que va a determinar estos alcances, sino la acción movilizada, sobre todo de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, que van a colocar en el debate público y político de Bolivia el reconocimiento de la participación política de las mujeres, del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, para participar en lo que va a ser la reconfiguración o la definición de un nuevo marco institucional en el país. Toda esta acción que voy a compartir en el marco normativo está acompañada de un proceso de movilización y político de las diferentes organizaciones en el país, sobre todo de mujeres y de organizaciones indígenas, porque se va a dar un contexto para demandar una visión democrática desde una perspectiva inclusiva. No es posible hoy que la democracia sea concebida sin la inclusión de las actoras y los actores que conforman una sociedad. En el caso boliviano, la población reconocida y autodeterminada como indígena es mayoritaria, alcanza más o menos el 65% de representación indígena en términos de autodeterminación, y en su correlato las mujeres también le demandaron a la democracia un proceso de inclusión y de reconocimiento para hablar, para traducir un sistema democrático que tenga como base la inclusión y el reconocimiento. Va a haber, digamos, un momento que hace a la definición en Bolivia de lo que es la nueva constitución política del Estado. El 2009 se va a aprobar una nueva constitución que va a configurar el reconocimiento de un nuevo modelo estatal
desde una característica centrada en el reconocimiento de la plurinacionalidad, y esto va a permitir trabajar, seguimos en ello, en la configuración de una nueva institucionalidad y de un nuevo marco normativo. Y esto va a tener sobre la base en el aspecto democrático el reconocimiento de tres tipos de democracia. Primero, lo que ha sido tradicionalmente la expresión de la democracia representativa va a estar incluida en un criterio que se manifiesta a través del voto y la delegación de representación, pero también se va a reconocer en Bolivia la democracia participativa y directa como un mecanismo que amplía la toma de decisiones a través de referéndums, de asambleas, de cabildos, como reconocimiento de diversas formas de participación y toma de decisión. Y también se va a reconocer en esta nueva configuración estatal la democracia comunitaria, que tiene como característica reconocer las formas de gobierno propias de los pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, este es un primer elemento que va a reconocer la Constitución a la hora de plantear estas tres formas de democracia, y esto se va a plantear como democracia intercultural. Esta es una base en la cual se reconoce esta plurinacionalidad que caracteriza a Bolivia, y al mismo tiempo permite ampliar lo que es los espacios de participación, de representación y de toma de decisiones. Esta conformación de este nuevo enfoque y esta nueva práctica democrática en Bolivia va a traducirse también en la definición en esta nueva Constitución de un nuevo órgano que es el órgano electoral. Antes Bolivia, de la Constitución aprobada en 2009, reconocía tres órganos del Estado, y el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y la nueva Constitución va a dotar al órgano electoral de un reconocimiento en igualdad de condiciones con los otros órganos del Estado, para garantizar que se pueda trabajar y avanzar en esta perspectiva de democracia intercultural que suma el reconocimiento de la plurinacionalidad en el país. Se le otorga al nuevo órgano electoral la función no solo de administrar los procesos electorales o los procesos de votación, se le otorga también la competencia para trabajar en la profundización de la democracia intercultural, y se incluye la responsabilidad también de trabajar sobre la democracia paritaria. Entonces, estamos hablando de un espacio de reconfiguración de la representación del poder y la toma de decisiones que va a incluir a poblaciones indígenas y que va a incluir a las mujeres. Ese es un cambio muy importante porque está definiendo un marco de configuración de la democracia en Bolivia. Esta nueva institucionalidad y esta nueva normativa que se define en la Constitución va a plantear la elaboración de varias leyes consecuentes. Voy a hacer referencia a estas leyes solo en lo que hace a la representación política de las mujeres, y tienen que ver con el correlato de lo que establece la Constitución, lo que luego va a traducir la ley de régimen electoral, la ley de órgano electoral y la ley contra la violencia y el acoso político. Y estamos en esta fase trabajando lo que es la ley de las organizaciones políticas. Digo esto porque no solo es el hecho que esté registrado en la Constitución, que sea resultado de la movilización de las propias actoras sociales y políticas a través de sus organizaciones, en este caso de las mujeres, sino también la producción de una normativa y unas leyes que en consecuencia de la Constitución van a determinar elementos centrales para
que las mujeres sean incluidas en los espacios de representación y en los espacios de decisión. Entonces, no es una iniciativa concreta o una iniciativa aislada, es una iniciativa que tiene que ver con comprender lo que es la democracia desde la participación de hombres y mujeres como actoras y actores constitutivos de un espacio democrático. Como les decía, la Constitución, la nueva Constitución en Bolivia se aprobó en enero del 2009 y la Constitución incluye 38 artículos específicos relacionados con el reconocimiento de los derechos políticos y los derechos económicos y sociales de las mujeres, y de manera transversal todo el texto va a representar lo que es y lo que fue en su momento la movilización y la participación de las mujeres. Lo primero, en relación a lo que es la formulación de la Constitución, que quiero yo resaltar, porque eso va a devenir en la cadena también de la formulación de las otras leyes, tiene que ver con que la Constitución se formula desde un lenguaje no sexista. Y esto porque se requiere que los artículos que sean formulados visibilicen a las mujeres y a los hombres. Y yo quisiera resaltar que no es un tecnicismo del lenguaje plantear lo femenino y lo masculino en la formulación, en este caso la Constitución y las leyes posteriores, sino que es una reivindicación de quienes van a ser parte constitutiva de la sociedad, de la democracia y de los diferentes espacios de representación. Está marcado en la Constitución la formulación siempre en femenino y masculino de la representación: presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, concejales, concejalas y concejales. Y esto en algún momento se vuelve un tema de discusión sobre si alarga el texto, si es necesario poner permanentemente el reconocimiento de hombres y mujeres. Y como les decía, no es un tecnicismo del lenguaje, sino es la visibilización de quienes van a ser parte de la construcción de estas nuevas formas de democracia que se plantearon. En lo sucesivo, todas las leyes que vienen en correlato, las que les mencionaba, ya no entran en discusión sobre el tema del lenguaje sexista, reconocen que es prioritario, lo manda la Constitución, que se puede evidenciar que hombres y mujeres deben estar incluidas en la formulación de las propuestas de ley, aunque esto siempre genera resistencias, todas podemos dar testimonio de ello. Me imagino que quienes debaten los temas legislativos también entran en tensión, pero creemos que una vez que se supera una visión aún conservadora del reconocimiento de hombres y mujeres en el lenguaje, están ya ajenos a visiones igualitarias. Entonces, desde la Constitución hasta las leyes que voy a mencionar hacia adelante, parten de un principio de reconocer que la formulación de un texto es el reconocimiento de los sujetos y sujetas políticas que van a participar en los escenarios que cada ley plantea. Respecto a lo que hace los artículos en la Constitución que van a dar pie a la inclusión de las mujeres en las leyes consecuentes, tenemos, voy a hacer mención a un par de artículos que se constituyen la base para luego el alcance de la paridad y alternancia en la representación. En la Constitución Política, el artículo 11 dice: Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia entre hombres y mujeres. Luego dice que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en el ejercicio y control del poder público, y le asigna y plantea que la participación será equitativa
y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Y también la Constitución va a plantear que la elección al interior de las organizaciones políticas, que será regulada por el órgano electoral, debe garantizar la igual participación de hombres y mujeres. Entonces, la Constitución está determinando una nueva forma de gobierno y de democracia basada en la representación con equivalencia entre hombres y mujeres. También plantea que esta participación o la representación debe generarse en igualdad de condiciones y generar las posibilidades de igual participación. La Constitución también va a reconocer que los principios y valores que rigen la vida democrática en el país tienen que ver con el reconocimiento de la inclusión, con el reconocimiento de la justicia social, de la equidad de género. Esto se va a convertir en el marco suficiente para traducir estas condiciones de equidad, de equivalencia en la participación entre hombres y mujeres en los espacios públicos y en las posteriores leyes. Y hay algo más que quiero relevar que está incluido en la Constitución, además de que hay muchos artículos más, pero en lo que hace a la participación política, se plantea también una discusión que se generó desde el movimiento de mujeres y lo reconoce la Constitución en sus artículos 62 y 63, que se debe compartir las responsabilidades en el ámbito privado y generar condiciones de igual ejercicio de derecho entre cónyuges. Y digo esto porque la condición de compartir la responsabilidad y la decisión en el ámbito privado permite condiciones diferentes para acceder al espacio público y para ejercer derechos y participación efectiva de las mujeres en el ámbito público. Normalmente enfrentamos la situación que no se transforma el ámbito privado y las mujeres acceden al espacio público en condiciones que restringen su participación y sobre todo la toma de decisiones. Entonces, señalo estos artículos como referencia para indicar que luego, ya en lo que es la formulación de la ley de régimen electoral que en Bolivia se aprueba el 2010, se van a recuperar estos principios de igualdad y de equidad y se va a plantear de manera específica que esta equivalencia de condiciones pueda traducirse en la elección de todas las listas de candidaturas en el nivel nacional, en el nivel departamental, en el nivel municipal y en los espacios de autonomía indígena, implementados a través del criterio de paridad y alternancia. Esto quiere decir que se debe registrar hombres y mujeres como candidatas y candidatos, no solo en la relación horizontal del registro de listas, sino en la relación también horizontal. Hay un hombre, hay una mujer, en correlato hay una mujer, hay un hombre, y las listas se construyen sobre la garantía de paridad y alternancia que nos permiten hoy alcanzar esta representación paritaria. Si bien la ley del régimen electoral establece con toda claridad la forma de elección en paridad en las listas, también establece que en los casos de circunscripciones uninominales o en los casos en que hay solo una representación, el total de las listas de circunscripciones deben estar ocupadas por mujeres como titulares. Y la otra, digamos, particularidad que tiene la ley es que en los casos en que las listas sean impares, privilegia que se registre una mujer como titular. Tenemos 3 mecanismos diferenciados que a través de la ley del régimen electoral permiten que las mujeres puedan ocupar esta representación de 50% hoy en las asambleas legislativas en todos los niveles. Por otro lado, se le otorga al órgano electoral y a través de una reglamentación
la competencia de rechazar aquellas listas que no cumplan con el registro paritario y en alternancia de hombres y mujeres. Esto quiere decir que se contrasta con el padrón biométrico el registro de las listas de las diversas organizaciones políticas, porque ya conocemos también, la experiencia da cuenta de ello, que muchas veces se registraban a María por Mario para pasar las listas, ¿no? Entonces hay una verificación del registro de las listas desde el órgano electoral. Esta ley también hace aplicable el criterio de paridad y alternancia a los diferentes poderes y órganos del Estado. La Constitución de lo que hace al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental o al Consejo de la Magistratura está regido también por este criterio de representación paritaria. Y la ley de régimen electoral también incluye y tipifica como delito electoral el acoso y la violencia política contra las mujeres y establece sanciones de penas privativas de libertad entre 2 a 5 años en el caso de acoso y entre 3 a 8 años en el caso de violencia contra las mujeres. Este va a ser el soporte para garantizar la inclusión de las mujeres en el sistema político y a su vez en los espacios de representación, pero también de la conformación de otros órganos del poder y otros órganos del Estado. En el caso de la ley del órgano electoral, también el principio de equivalencia va a regir la naturaleza y organización del órgano electoral. Y eso quiere decir que la aplicación obligatoria de la designación de autoridades del Estado debe estar cumpliendo lo que es este mecanismo de paridad y alternancia. La tarea que tiene el órgano electoral es poder incluir en todas las fases del proceso electoral lo que es la inclusión de las mujeres desde el derecho a elegir, que quiere decir el registro para poder votar, lo que significa la inscripción de candidaturas y lo que va a significar posteriormente el acompañamiento de las mujeres autoridades frente a las situaciones de acoso y violencia política. El órgano electoral acaba de aprobar un reglamento en el cual está haciendo seguimiento a las renuncias de las mujeres para ver si existe una causal de violencia política para, en caso de conocer una situación de acoso y violencia política, se pueda hacer un acompañamiento y al mismo tiempo el órgano electoral pueda convertirse en coadyuvante en casos de violencia y acoso, porque la participación o la inclusión de las mujeres en espacios de representación, en sistemas o instituciones tradicionalmente masculinas, va a generar las resistencias más grandes que se traducen en violencia y acoso político. Entonces, el órgano está asumiendo una competencia también para poder acompañar, prevenir y sobre todo proteger a las mujeres en situación de violencia política. Al mismo tiempo, en lo que hace a esta competencia asignada al órgano electoral, se ha creado un observatorio de paridad democrática que también está trabajando sobre la generación de información, sobre el acceso de las mujeres a la política, está generando investigación. En este momento hemos terminado 2 investigaciones, una sobre el estado de la inclusión de género en los partidos políticos, en las organizaciones políticas, y por el otro lado estamos trabajando para generar indicadores sobre expresión de acoso y violencia política, de tal manera que se pueda generar una red también de protección y acompañamiento a las mujeres que están ya ocupando espacios de representación. Me refiero también brevemente al otro elemento normativo que se expresa en la Ley 243, que es la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres,
que lo que tiene como virtud, y recién aprobado, digamos, su reglamento de implementación, es poner en evidencia una problemática que vivimos las mujeres al ingresar al espacio de representación política. Estamos aquí discutiendo lo que significa el alcance de la representación paritaria para pasar a una discusión sobre democracia paritaria. No basta que las mujeres ocupemos el 50% de la representación para que se modifiquen no solo la presencia de las mujeres, que es un reconocimiento de ampliación democrática, sino que esto conlleve a una discusión sobre una agenda de transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. No es tan simple para las mujeres llegar a un espacio de representación donde las condiciones institucionales impiden que ocupen espacios de decisión, impiden que las agendas de transformación de relaciones de poder sean parte de la democratización de las instituciones y de la propia sociedad. Entonces, tenemos en la ley contra la violencia y el acoso político al menos un mecanismo que está evidenciando una problemática antes ausente. Antes ausente porque las mujeres no estábamos en el espacio de representación política y al ingresar, en este caso en Bolivia, en el 50%, por supuesto genera una resistencia que cae y se ejerce directamente sobre la vida de las mujeres y sobre el ejercicio de esta representación asignada a las mujeres que genera acoso y violencia política. Hay que generar todavía mecanismos suficientes para que superar estos valores y prácticas excluyentes y discriminatorias hacia la participación política de las mujeres. Pero no es posible realmente, consideramos, imaginar, pensar y hablar desde la democracia si no se incluye a las mujeres y por supuesto si no se incluye en nuestro caso a las poblaciones indígena, originario, campesinas. Hago un paréntesis y con esto voy a terminar para comentarles que también estamos trabajando, iniciamos este jueves que viene, una discusión a nivel nacional sobre la nueva ley de organizaciones políticas. Y esta ley está planteando los debates que escuchábamos también esta mañana sobre democratización, sobre estructuras y funcionamientos de las organizaciones políticas que tengan bases democráticas y que fortalezcan el sistema político. Les decía, estamos empezando el 18 una discusión sobre esta ley que va a ser abierta, que va a ser plural, con participación de las organizaciones políticas y sociales, y las organizaciones de mujeres han hecho también una propuesta para la construcción de esta ley que básicamente tiene que ver con el reconocimiento en la estructura, en los estatutos, en los reglamentos, en la conformación de las directivas partidarias, la inclusión del enfoque de democracia paritaria, la inclusión de los principios de paridad y alternancia, y también se ha planteado, y esto lo estamos llevando a la discusión desde el órgano electoral, que se incluya en los partidos políticos un régimen especial de género. Esto quiere decir que exista un mecanismo al interior de los partidos que fortalezca, que genere condiciones de participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones y que al mismo tiempo trabaje de manera interna y conforme un mecanismo para prevenir y sancionar el acoso y violencia política dentro de las organizaciones políticas. Finalmente, se está trabajando también dentro de la ley de organizaciones políticas que los planes de gobierno tengan como requisito a la hora de inscribir a los partidos y sus propuestas programáticas la inclusión de la democracia paritaria y la democracia intercultural como un requisito
que haga a la propuesta también de los partidos en sus planes de gobierno. Se ha planteado también en el tema de financiamiento que se designe un porcentaje de 50% de los recursos para las campañas y para el fortalecimiento interno de la participación de las mujeres en los propios partidos políticos. Se ha planteado también un rol más activo del órgano electoral para poder hacer seguimiento a estas características de registro, para que el registro de militancia también incluya un 50% de representación de las mujeres, se incluya todas las condiciones para garantizar las candidaturas en igualdad de condiciones. Digo esto de manera resumida para decir, la Constitución genera leyes secundarias, estas leyes secundarias amplían lo que es efectivizar realmente la representación paritaria entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo la función de los órganos y lo que hace al órgano electoral es generar las condiciones de cumplimiento, de vigilancia, de seguimiento, para que esta ampliación democrática, para que este ejercicio tanto social como en responsabilidad de los órganos públicos genere condiciones de transformación de la inequidad, de la exclusión hacia las mujeres. Creemos que vamos por buen camino, les estoy comentando lo que hemos alcanzado como representación paritaria. Esperamos que el desafío que ahora tiene el Perú incluya este reconocimiento de las mujeres y las poblaciones indígenas como base de la representación democrática, y estamos en una discusión posterior a la propia representación, que es la necesidad de generar una democracia paritaria, que quiere decir que podamos transformar las relaciones en el ámbito privado, democratizar la decisión en los ámbitos privados, democratizar las organizaciones sociales, incluyendo a las mujeres y sus agendas de reivindicación de derechos y representación, generar democracia en los partidos políticos y en sus estructuras y en sus programas de gobierno, y generar cambios y transformación de las relaciones de poder en la institucionalidad pública. Eso para nosotras es alcanzar y trabajar en una perspectiva de construcción de democracia paritaria. Estamos en esa tarea, la compartimos con ustedes para esperar que nuestra región sea una región cada vez más democrática y más inclusiva, sobre todo para las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también a esta mesa a la congresista Tania Bariona, quien la invitamos a que inicie esta rueda de comentarios. Yapallaykichikpaj, rimaykamullaykichik, allinpunchawllakachu. Muy buenas tardes con todos y todas. Primero que nada quiero agradecer la invitación del Jurado Nacional de Elecciones a esta mesa bastante importante, y además tengo el honor de compartir con Katia Uriona, que es de Bolivia. La conozco hace un buen tiempo y ella seguramente también me ha visto por ahí en algunos procesos organizativos con mujeres indígenas, y también saludar la presencia de dos compañeras mujeres que cumplen cargos importantes en nuestro país, a la exdirectora ejecutiva de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia, bienvenidas a nuestro país, así como Eliana Villar, del oficial de programa de ONU Mujeres. Bien, a modo de comentar y compartir algunas visiones que Katia hoy nos presenta en este evento público, lo primero que hay que decir es que Bolivia es un referente positivo en el avance del ejercicio pleno de derecho a la participación política en lo que refiere a las mujeres. Por lo menos esa es mi lectura y mirada desde
Perú y desde cómo hemos visto creciendo la presencia de mujeres indígenas, no indígenas, mestizas en Bolivia, en organizaciones políticas, pero también ocupando cargos de poder, cargos de decisión. En el caso peruano creo que estamos en un proceso interesante de ir camino a lograr esta democracia paritaria. Sin duda estamos en un contexto bastante oportuno porque dentro del Congreso se va a empezar un gran debate de reforma electoral y por supuesto será ocasión para colocar algunos temas que no son de ahora, sino más bien son luchas que la hemos emprendido, la hemos desarrollado desde otros ámbitos, pero también en el ámbito del Congreso, haciendo incidencias para que por fin pudiéramos tener una ley que sancione, que prohíba, que prevenga el acoso político. Hay propuestas sobre el respecto en el Congreso, pero en el caso peruano me parece que el avance en este contexto viene traducido en algunas propuestas de un lado del Jurado Nacional de Elecciones a través de un código electoral en donde se desarrolla amplia y específicamente rubros importantes en lo que respecta a los procesos electorales. De otro lado tenemos la propuesta del Ejecutivo, que también plantea con algunas características en común con el planteamiento del Jurado Nacional de Elecciones, y la tercera que en este momento se viene discutiendo al interno del Congreso a través del subgrupo de trabajo sobre reforma electoral. Si hacemos en este momento un análisis comparativo entre los tres, creo que hay una coincidencia importante decirlo aquí, y es que los tres coincidimos en la paridad y alternancia, con algunos matices por ahí desde del Ejecutivo. Sin embargo, creo que esto es un avance, que podamos tener un lenguaje común, y creo que en ese sentido Bolivia ha dado un gran paso hacia adelante, incluyendo y hablando de la democracia paritaria, es decir, no solo la paridad como un mecanismo de acción afirmativa hacia las mujeres, sino que esto fortalece a la democracia y fortalece a una democracia, por supuesto, representativa, participativa e inclusiva. Dentro de esta propuesta grande que podemos escuchar y leer, cómo en la práctica se viene desarrollando, por supuesto todavía es muy complejo, porque si aterrizamos en cómo los procedimientos internos dentro de los partidos políticos, esta democracia paritaria se ejerce, y seguramente vamos a encontrarnos en que los partidos políticos en su gran mayoría todavía tienen frente a su público electoral rostros únicamente masculinos o en mayoría masculinos, y las mujeres por ahí atrás haciendo las zurras, ¿no? O sea, dentro de los propios partidos políticos, e inclusive esto ocurre si es que nos trasladamos a espacios comunitarios, a territorios indígenas, rurales, en donde las mujeres todavía tienen escasa presencia en las directivas comunales, que también son procesos de participación política, por supuesto que sí, porque se deciden sobre el destino y la vida de la comunidad. En el caso de Bolivia, lo que podemos recoger es que en términos de la democracia paritaria y la paridad y alternancia, incluida como un marco normado y dentro de una ley electoral, permite por supuesto ampliar la presencia numérica de mujeres, y este reto que Katia hace hincapié, que no solo basta tener 50-50 y la representatividad de mujeres, sino cómo trasciende esa presencia física en la transformación de estereotipos, en la transformación de desigualdades, en la transformación de estas brechas de género, y en la comprensión de la importancia del enfoque de género y qué significa la valoración de las capacidades, el respeto mutuo entre hombres y mujeres, por decirlo en un lenguaje muy sencillo, y de reconocer que estamos en desigual, ¿no? Hemos escuchado en algunas entrevistas y programas de radio en el Perú decir que ¿por qué le están dando una cuota de 50 a 50% a las mujeres, que solo por ser mujer le van a dar ese 50%? Y creo que ahí hay que comentar y decirles a quienes creen que solo por ser mujer les estamos dando, no es así. Esto parte por reconocer que estamos caminando en desigual, que estamos en un desnivel en donde las mujeres, por un lado, no tienen garantizados los mecanismos apropiados
para hacer efectivo su participación política, sino solo, y en algunos casos, en cumplimiento del 30% de la cuota de género para conformar las listas. Y vale decir, la lista en términos de números en las últimas filas, y de hecho no vamos a salir electas. Y esto lo podemos ver en nuestros territorios. Creo que algo importante que yo en todo caso reafirmo y coincido con Katia es en esta gran transformación que necesitan nuestros países en aras de cerrar esas brechas, en aras de que las desigualdades en las que hoy nos muestran las estadísticas puedan en algún momento no ser las que nos preocupen, sino más bien esta representación en términos de calidad, de propuesta, de participación activa, de inclusión de las mujeres, de las demandas, de las aspiraciones y del ejercicio de la participación política en sí mismo. Sobre el acoso político, que es otro de los puntos que Katia nos comenta, hace unas horas nomás me llamaron de Ayacucho para decirme que una regidora llamó a nuestra oficina desesperada y preocupada porque estaba sufriendo acoso político en su desempeño como regidora, hasta el punto de tener amenazas de parte del alcalde de ese distrito, en este caso de un distrito que está al sur de Ayacucho, y esto es recurrente en mujeres regidoras, en mujeres que asumen la alcaldía, que son todavía no muchas, pero que están sufriendo a diario toda la limitación y la obstaculización a su desempeño como fiscalizadoras, como regidoras, para pedir información, para dar seguimiento a un acuerdo de consejo o para elevar una ordenanza regional que empiece a sancionar hechos en donde se incurre, por ejemplo, en la corrupción. Y creo que el acoso político no debe estar desligado de todo lo que significa esta reforma electoral, pero también de toda la reforma del sistema de los poderes en el Estado. El acoso político no puede ser ni justificado ni tolerado, sino más bien denunciado, debe ser sancionado y por supuesto trabajar en la prevención. Y muchas de mujeres como nosotras y yo, que vengo más bien de una experiencia de movimiento social, y me ven algunos bastante más joven de lo que soy, y entonces no creen que uno es, para empezar, congresista, ¿no? En algunos espacios no siempre me tratan como congresista el estilo tradicional a un congresista, lo cual me alegra porque tampoco quiero ser tratado con ninguna de trato especial, quiero decir, pero tenemos esa actitud que resume las discriminaciones múltiples, ¿no? Uno, por ser mujer, o porque eres joven, o porque eres de una comunidad, o porque te afirmas indígena, y siguen siendo las brechas, sin duda, para acrecentar estos ejercicios o estas prácticas que luego se convierten nocivas, traducidas en el acoso político, porque tiene que ver ahí con una discriminación múltiple que se traslapa dentro de las identidades que uno mismo carga o tiene consigo misma. Eso también para comentarlo. Y la sanción del acoso político en Bolivia está sancionado por pena de cárcel, ¿no? Mencionaba entre 3 y 8 en casos de que se incurre en la violencia hacia las mujeres. En el caso peruano no se habla de sanción penal, se habla sanción más bien monetaria, en algunos casos amonestaciones o memorándum, como ocurre en algunas de las propuestas que hemos presentado algunas congresistas de la bancada del Frente Amplio. Pero a mí me parece que, y como decía una hermana, acoso político es como, ¿no?, decir, nos están acosando, pero que en el fondo lo que están haciendo es una violencia, están ejerciendo violencia contra las mujeres y contra incluso la dignidad de las mujeres. Y entonces eso, tipificarlo, por supuesto, en la práctica requiere la comprensión de qué significa acoso político cuando vamos a detectar o a identificar un caso como este. Creo que en ese sentido el Jurado Nacional de Elecciones, el Ejecutivo y el grupo de trabajo que está discutiendo la reforma electoral en el Congreso, tenemos que poner énfasis para que esté incluida dentro de esta reforma, como venimos mencionando.
El Observatorio de Paridad Democrática me parece una iniciativa bastante interesante, porque desde un observatorio que vigila, que identifica, que tiene registrado incluso una especie de estadísticas o una información de carácter cualitativa, ayudaría a identificar cuáles son esos vacíos que todavía no hacen que la participación se dé de manera efectiva, o que los partidos políticos, por ejemplo, al interno de sus elecciones primarias o de elecciones propias internas, son también democráticas, ¿no? Y sin duda la reforma electoral en nuestro país tiene que también hacernos en todo caso como peruanos la reflexión sobre la participación abierta, y que esta reforma no limite, no cierre, sino más bien abierta, amplíe la postulación de partidos políticos nuevos, cuadros políticos nuevos, ¿no? Vemos cómo en el Congreso tenemos congresistas que están más de 20 años y 30 años, por supuesto nadie está en contra de ellos, pero que tengamos renovación política también, que tengamos cuadros femeninos y de hombres también jóvenes. En el Congreso habemos solo 3 jóvenes que oscilan entre 28 y 32 años, pero para el número del que podríamos permitir como una oportunidad a las juventudes también llegar a un cargo de carácter nacional, creo que valdría la pena también tener en cuenta este elemento de la participación abierta. Democracia interna, por supuesto, dentro de los partidos políticos, dentro de las organizaciones hubo movimientos de carácter regional también. Creo que es una de las condiciones elementales para que los procesos electorales garanticen en buena cuenta solidez y candidatos o autoridades que cuenten o afirmen un perfil para el espacio al cual están siendo elegidos o nominados, o a través del voto electoral, ¿no? En todo caso. Las garantías de representación, me parece que dentro de estas garantías de representación, Katia, lo que nos viene a comentar justamente tiene que ver con la paridad y la alternancia, y parte de ello el acoso político como un tema que no debiera estar ajeno a todo este paquete para lograr esos cambios dentro del propio sistema electoral. La transparencia y no corrupción a mí me parece que también es otro de los temas que no debería quedar como un asunto aparte. Y la transparencia justamente tiene que ver con estos financiamientos y cómo se usan los financiamientos, cómo se hace uso de ese recurso público que le son asignados a los partidos. En el caso peruano también es parte del debate. Ojalá podamos acceder a financiamientos públicos igualitarios para procesos de campaña y ampliar los tiempos, por ejemplo, de la franja electoral, porque la mayor inversión que los partidos políticos hacen durante campaña son en los medios de comunicación. No hay un solo medio de comunicación, así sea en un distrito, en una provincia o en una región, en donde no le suben la tarifa o no te duplican o hacen algún tipo de negociación por pasarte un spot o por pasar tu imagen haciendo campaña. Y por supuesto esto se presta a quien más tiene plata, puede tener la posibilidad de salir en un canal de televisión 10, 15 veces más que los que no tienen plata. Entonces, eso por un lado, pero lo otro, el financiamiento, cómo se invierte en fortalecer el propio partido y fortalecer también a sus miembros, en este caso las mujeres, ¿no? Esta asignación de un porcentaje del dinero para el empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento de las capacidades, el manejo de herramientas de gestión y de todos los elementos que te permitan desempeñarte en un cargo político, me parece que es sumamente necesario en el caso peruano, y además recogiendo lo que Katia en esta ocasión nos comparte. La cuota indígena, que es algo que hemos venido trabajando de la mano con el Jurado Nacional de Elecciones en el caso peruano. En el caso Bolivia no he tenido la oportunidad de escuchar con énfasis, pero por la paridad y alternancia que hoy se hace efectivo, en Bolivia lo que sí podemos ver es que en el Parlamento Nacional hay un gran número de mujeres indígenas, especialmente quechuas y aymaras, ocupando los puestos de parlamentarias y también en cargos ministeriales, cosa que no ocurre en nuestro país. La cuota indígena solo se aplica para las elecciones de gobierno local, gobierno regional, gobierno provincial, o sea, municipio provincial, municipio distrital, y el 15%
haciendo la cuenta de la lista es una persona y por lo general esa persona es hombre. Entonces no estaríamos garantizando la participación de las mujeres. Hemos intentado ver en una fórmula que permita que por un lado la cuota sea efectiva y no solo para la conformación de listas, junto con las organizaciones indígenas aquí en el Perú y también la participación del ministerio, el viceministerio de Interculturalidad, en donde se podría aplicar una cifra repartidora diferenciada para la cuota indígena, en este caso para gobiernos regionales, de tal forma que este 15% no solo se haga efectivo en la postulación de la lista, o sea, incluida en la lista, sino que sea también en la aplicación a partir de la cifra repartidora. Y solo así podremos tener también mayor participación indígena en los gobiernos locales, ojalá también mujeres, porque ahí me parece que hay que trascender más allá del 15% numérico y empezar a hablar también del criterio de la paridad o el criterio étnico dentro de la propuesta de la paridad y alternancia para que las mujeres indígenas dentro del número global de mujeres estemos también visibles. Es otro reto que nos toca ver cómo trabajamos una fórmula que no excluya a ningún sector. Lo otro es que entre el Jurado Nacional de Elecciones, y eso en realidad es una crítica constructiva porque creo que estamos a tiempo de poder elevar alguna propuesta, ni el subgrupo del Congreso ni el Ejecutivo ha planteado una medida de acción afirmativa, ni cuota, ni escaños, ni distritos electorales indígenas para que los indígenas, andinos y amazónicos tuviéramos representación también en el Parlamento. Si algunos de nosotros hemos llegado al Parlamento son bajo los mecanismos de los partidos políticos convencionales, pero si por ahí te invitaron o por ahí tú te integraste o te afiliaste, pero no hay otra manera. Y muchas veces los partidos en sus planes de gobierno en derechos indígenas o la reivindicación desde los pueblos originarios traducen solo a la interculturalidad, ¿no?, al reconocimiento de sus culturas y la verdad ya los pueblos indígenas hemos superado todas las políticas integracionistas o asimilacionistas y tenemos que hablar desde el enfoque de los derechos de los pueblos originarios y la participación efectiva y por supuesto esto pasa por el reconocimiento real, legal y efectiva de los pueblos indígenas como actores políticos también. No solo parte del discurso de la multiculturalidad o de la pluriculturalidad y de las lenguas originarias. Yo aplaudo y estoy de acuerdo en que los ministerios como el de Cultura traduzcan los textos, saquen materiales de audiovisual en lenguas originarias con rostros indígenas, pero aquí tenemos que dar un salto fundamental y tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, individuales y colectivos, de hombres y mujeres y de las generaciones, a que podamos ejercer también espacios y cargos. Y esto no va a ocurrir cuando no tenemos mecanismos que garanticen, ¿no?, una ley, en este caso un código electoral que también sea inclusivo, paritario y sin duda que fortalezca la democracia en nuestro país. Un régimen especializado de género, eso sí me parece bastante novedoso en todo caso para nuestro país, porque no tenemos nosotros un régimen especial de género, lo que tenemos más bien son leyes que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, ¿no?, para hombres y mujeres, pero en este caso la perspectiva de género no solo se reduce a las oportunidades, es mucho más que las oportunidades, tiene que ver cómo cambiamos el chip, en todo caso, hombres y mujeres, sobre lo que estamos entendiendo como esta construcción social en donde nos hacen iguales en derechos, iguales en responsabilidades, ¿por qué no?, iguales en tomar decisión y el destino de nuestro país también, y por supuesto ejercer cargos de distinta índole. Siempre nosotros decimos, y creo que Bolivia empezó un proceso interesante hablando de la despatriarcalización. Para nosotras como mujeres indígenas, el país, ahora un poquito menos, pero desde hace años, ha estado ejerciendo una mirada desde sus políticas de porte no solo patriarcal, también monocultural y colonial.
Y en el caso de Bolivia, sí tenemos un ministerio de la descolonización, y se habla, y el movimiento de mujeres indígenas han colocado dentro del debate público la despatriarcalización para evitar que hombres y mujeres sean discriminadas, o las mujeres sean discriminadas, y que más bien hombres y mujeres puedan tener igualdad de condiciones para acceder al ejercicio de sus derechos. Y en el Perú creo que sí hace falta ese debate profundo, porque nosotros creemos que si no se pone en el debate público la necesidad de descolonizar procedimientos administrativos o modos de ver cómo se ejerce la participación política en un contexto o un territorio amazónico o en el andino, creo que estamos teniendo una mirada bastante muy desde el porte oficial, y no reconociendo que hay otras formas de organización política propia también al interior de nuestro país. Y me refiero, por ejemplo, a las autoridades tradicionales. En la zona de Vilcashuamán, en Ayacucho, existe Huarmi Vara. La Huarmi Vara es las mujeres que toman la vara por una semana y tienen el cargo de autoridad. Ahora esta práctica se ha ido cada vez perdiéndose, pero se practicaba desde hace mucho. Le daban el poder a la mujer, tenía la vara y podía ella tomar decisiones sobre su territorio, tenía jurisdicción especial, diríamos. Bien. Y estaban ahí las mujeres. Claro, una semana no es nada a todo el tiempo que los hombres sí tenían la vara, ¿no? Más de un año si era posible la reelección. Entonces, pero son, digamos, indicios de los que uno puede decir, pero qué interesante, podemos tomarla, y que responde a las formas propias de organización política de pueblos originarios. Y en la Amazonía, por supuesto, tenemos las autoridades tradicionales como los cornechas, los apus u otras nominaciones que responden a sus espacios y lógicas propias de tener una representación. Nosotros somos autocríticos, y es que también las mujeres en estos territorios nuestros tienen que empezar a tener una posición también, y no solo detrás de quien asume la autoridad, y en este caso masculina. Yo me quedaría hasta ahí. Yo creo que Katia nos ha dado un mapeo interesante de cómo en Bolivia los avances pueden ser una réplica interesante, y si no, una referencia importante a tenerla en cuenta para nuestro país. Somos similares, tenemos similitudes entre Bolivia y Perú, no solo en términos culturales, sino también en cómo los movimientos de las mujeres han ido ganando terreno político. Creo que el Perú está ahí también, y lo que hace falta es que desde el ámbito ejecutivo, legislativo y los sectores se abra el espacio para discutir y ampliar la reflexión. Muchísimas gracias. ¿Está bien? ¿Sí? Creo que soy yo por el orden de lista. Okay. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes a todas y todos. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ticona, doctor Adolfo Castillo, del OMPE, doctor Iribarren, del RENIEC, amigos, amigas, agradecerles por su presencia, y muy feliz de estar aquí para poder compartir la experiencia boliviana desde la exposición de Katia Uriona. Realmente nosotras, las mujeres en Bolivia, estamos muy contentas de que muchas mujeres asuman cargos de responsabilidad de esta magnitud. Es nuestra segunda presidenta en el órgano electoral. Hemos tenido también presidentas dentro de los órganos legislativo y ejecutivo. Hemos tenido en las penúltimas elecciones un consejo ministerial o ministras de igual magnitud en forma paritaria del 50%. Estamos con indicadores interesantes en función a términos cuantitativos más que todo. 50%, como lo decía Katia, en la Asamblea Legislativa, a nivel de las concejalas,
a nivel de asambleístas en las gobernaciones. Sin embargo, creo que todavía el camino no está completado, falta mucho por recorrer, y yo quería empezar justamente por el final, ¿no? En términos de resultados. Katia decía, no se puede hablar de democracia si no se incluye a las mujeres, y realmente es así. La población de las mujeres representamos casi el 51% en Bolivia, en el último censo de población, y realmente las brechas que se presentan a nivel de estadísticas, no solamente en el ámbito político, sino en el económico, el cultural, el social, ¿no? Nosotras las mujeres estamos todavía con algunas desventajas creadas justamente por un sistema que le denominamos patriarcal. Estos resultados, insisto, no han sido un resultado de un proceso simple, ha sido un resultado de procesos sociales, de movimientos feministas, de muchos actores y actoras en el juego político. Existe un marco histórico, ¿no? A partir de la primera democratización en Bolivia que se realiza luego de las dictaduras en la época democrática, donde se recupera justamente la democracia en los años 80, y posteriormente la segunda democratización, como lo denominamos, en los años 90, donde justamente se incrementa la participación política de las mujeres debido a este cambio normativo, cambios normativos que han sido realmente como la cuota y la paridad, un hito, ¿no? en la vida política de las mujeres. Si bien en los 90, a partir de las reformas, ¿no? Las reformas estructurales que nos ayudan justamente a incorporar a las mujeres en la vida política, voy a mencionar algunas de estas reformas, ¿no? Algunas de estas políticas. La ley de participación popular, por ejemplo, una ley promulgada en 1994 que ya incluye, ¿no? La igualdad y la equidad para las mujeres en la participación a nivel de municipios, a nivel local. Por tanto, es también importante mencionar el tema de la descentralización. Tema de la descentralización y la participación de las mujeres es de resaltar, porque entonces las mujeres a nivel municipal han podido empoderarse, han podido participar de los gobiernos locales que han estado cercanos a ellas, pero que no las ha tratado con dignidad, ¿no? Hemos tenido diversidad de casos de acoso y violencia política en Bolivia a partir justamente de su incursión en la política. Posteriormente tenemos otro tipo de reformas en los 90 también, como es la ley de cuotas. Hemos incluido ese 30%, el 97%, posteriormente se llega al 50% el 2004, en la aprobación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. Y voy a hacer un comentario entre comillas en función a que muchas veces no se reconoce ni en los libros, ni en los textos, ni en el quehacer político. Este proyecto de ley nace o se lo elabora en la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia. Es un proyecto de ley que posteriormente, con la ayuda de la Federación de Asociaciones Municipales y el Ministerio, ¿no?, llega a ser promulgado. Es una de las leyes más importantes en este momento en nuestro país, porque desmonopoliza los partidos políticos y los convierte en agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, es decir, que se da un reconocimiento además a los pueblos indígenas para que puedan participar con o a través de sus usos y costumbres, ¿no? Por otro lado, también se da el término de incluir a las mujeres indígenas, originarias y campesinas, para que puedan ellas también tener un espacio, un cupo dentro de lo que es la participación política de las mujeres. Y volvemos al tema del acoso y la violencia política, porque ellas también lo sufren en esa medida. Aunque muchas han postulado en términos del chachahuarmi,
en términos de llevar el poder juntos, pero lamentablemente eso no ocurre de esa manera, ¿no? Es todavía una utopía pensar en que tenemos derechos iguales y los cumplimos. Por tanto, creo que en esos términos todavía nos queda un camino por recorrer en Bolivia, aunque ya han pasado más de 3 décadas, ¿no?, de que se ha instalado justamente la democracia, y recordar que si hemos llegado a la paridad es porque hemos tenido que atravesar diversas luchas. Las mujeres han tenido que enfrentar también diversos pactos sociales, entre ellas ha habido también connotaciones como la ampliación, por ejemplo, de esta base política tan diversa, ¿no?, tan diversa, tan compleja y, como dice Zavaleta, tan abigarrada. Sin embargo, estos nuevos espacios, ¿no?, de género que se crean se encuentran en un marco formal, es decir, que esta participación política de las mujeres se da en base a una normativa que modifica todo el comportamiento político en Bolivia. Entonces, es de esta forma que estos resultados se contienen, ¿no es cierto?, contienen esta democracia representativa, que ya lo hemos mencionado, directa, participativa e intercultural. Ahora estamos buscando la democracia paritaria, como ya lo mencionó también Katia. Es justamente una misión el de lograr que el proyecto de ley de organizaciones políticas, que se convierte para las mujeres en Bolivia, y me imagino también al resto de la región, en un chaleco de fuerza, ¿no?, el lograr que se inserten a las candidatas por un reconocimiento meritocrático, más allá de incluir la cuota. Pero si no hubiera sido la cuota, ¿cómo hubiéramos logrado las mujeres sentar una presencia? Las propias mujeres han sido detractoras de la cuota al inicio, existen testimonios vivos de diputadas, de senadoras que inclusive han renegado de este mecanismo. Sin embargo, creo que muchas de ellas han estado ahí justamente porque gracias a este dispositivo que se inserta en la democracia es que las mujeres estamos ahí, haciendo justamente historia. Sin embargo, posteriormente a la Asamblea Constituyente, la paridad tiene otro resultado, es decir, existe 2 distintos impactos entre la cuota y la paridad. La cuota logra ese piso, ¿no?, ese piso del 30%, porque antes de la cuota la representación en la Asamblea Legislativa no llegaba ni al 10%. Posteriormente de la cuota y en más de 1 o 2 elecciones recién pasamos el 15%, ya sea en circunscripciones plurinacionales, mucho más que en las uninominales, ¿no?, porque además para poder ampliar esa representación en la democracia sea más directa y participativa, pues se incluye la elección de uninominales donde las mujeres realmente no tienen cabida y la participación es apenas del 1 o 3%, lo mismo se da en el Senado. Sin embargo, luego estos porcentajes se van incrementando y tenemos resultados muy exitosos, pero, lamentablemente las mujeres, si bien tenemos una cuota o un porcentaje cuantitativo importante, la toma de decisiones es todavía una tarea pendiente. Necesitamos desarrollar agendas de mujeres con intereses comunes. Esto se ha visto en la Asamblea Constituyente. Katia ha sido justamente una de las actoras importantes que ha promovido estas agendas en la diversidad de imaginarios de las mujeres, donde se ha visto mujeres indígenas, mujeres de pollera, mujeres de la clase media, mujeres amas de casa, etcétera, etcétera. Ha sido una diversidad increíble, ha sido un momento histórico también que ha marcado la vida política de muchas de las mujeres, ha sido presidida por una mujer, la Asamblea Constituyente, y a partir de ello se ha ido también democratizando, creo, la mentalidad de los hombres, donde poco a poco se va aceptando que el campo político
¿no? La arena política también puede ser compartida entre hombres y mujeres. Entonces es de esta manera que las mujeres en la arena política se desarrollan, y algo que nos llama la atención a la fecha es de que estas candidaturas, estas elecciones y estas mujeres electas no permanecen, ¿no? Esa es otra de nuestras tareas también pendientes, que deben destacarse. Muchas gracias. Deben destacarse también más figuras femeninas para profesionalizarse en la política. Lamentablemente hoy son muy pocas las que se mantienen en la política, generalmente vuelven al hogar o realizan sus tareas profesionales. Entonces, el mantener a las mujeres en la política es bien difícil. A nivel local muchísimo más, porque realmente pareciera que las mujeres ingresen a la política como antes se decía, ¿no? Porque las habían invitado. Entonces, es importante tener una estrategia para que las mujeres puedan tomar decisiones, mantenerse en la política y lograr una democracia en paridad, ¿no? Cambiando el estereotipo social, una cultura hacia la paridad, y pues feliz también de mencionar que somos la primera región a nivel mundial en términos de participación política en todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, como región creo que llevamos la cabeza, y en segundo lugar está Europa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, por haber permanecido en el seminario. En primer lugar, permítanme felicitar a los organismos electorales de mi país, al Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido la generosidad de invitarme, a la RENIEC, que está haciendo un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo en la documentación de las mujeres para que, entre otras cosas, ejerzan su derecho al voto en mi país, y también, por supuesto, a la OMPE. En segundo lugar, quisiera decir que me alegro del éxito de esta convocatoria. Entiendo que por la mañana, donde yo lamentablemente no pude acompañarlas, ha habido una asistencia total con gente intentando entrar, creo que hasta 150 personas intentando entrar a este evento. Me parece una excelente señal, una señal de que en el país queremos escuchar, queremos aprender de países como Bolivia, que está no solamente abriendo el camino, sino yo diría que está haciendo historia en la participación política de las mujeres y en la democratización de la política. Me gustaría que en el futuro, cuando los organismos electorales convoquen y formulen una agenda de discusión, el tema de la igualdad de género y el tema de la paridad y de la alternancia esté justamente en ese momento en la mañana, donde hay más gente escuchándonos y donde pudiéramos hacer que más mujeres y más hombres en nuestro país y de otros países nos pudieran escuchar, traer nuevas ideas y nuevas corrientes de pensamiento para el avance del Perú. En tercer lugar, quiero saludar a la presencia de la máxima autoridad electoral de Bolivia, que además es una mujer. En Perú nuestras tres autoridades en este momento son varones, pero sabemos nosotros que la imagen, digamos, el hecho de tener mujeres ejerciendo autoridad es sumamente importante para el imaginario de las personas, para hombres y mujeres, para niños y niñas, para que se entienda que ejercer autoridad y ejercer poder es natural, tanto para hombres como para mujeres, y que es una cosa que se gana simplemente con tus talentos y con tu conocimiento, sin importar el sexo que tengas. Entonces creo que esta mesa, donde las cuatro justamente somos mujeres, hablando de paridad y de alternancia que beneficia sobre todo a las mujeres, ojalá en un futuro muy cercano hayan hombres aquí defendiendo la paridad y la alternancia para hombres y mujeres. Por último, para empezar mis comentarios, quisiera señalar que en el caso de Perú, este es un momento no solamente sumamente
estratégico para hablar sobre el tema de reforma electoral, sino que además estamos en un contexto particularmente difícil, donde el propio concepto de igualdad de género pretende ponerse en cuestión. Entonces, es un momento en que queremos dar un paso más allá, queremos hablar de paridad y de alternancia entre hombres y mujeres en la participación de política, pero nos están cuestionando hasta el propio concepto de igualdad de género, que ya se suponía que estaba bien posicionado y bien establecido como parte de un conocimiento científico, académico, absolutamente validado y legitimado. Entonces, bajo esas condiciones particularmente difíciles es que estamos teniendo una discusión, un debate sobre reforma electoral que incluye el tema de alternancia y de paridad. Yo tengo algunos comentarios en base a lo que han señalado mis colegas en Bolivia y también obviamente a lo que ha comentado la congresista Pariona. Voy a tratar de ser muy escueta al respecto. En primer lugar, quisiera señalar de lo revisado por el proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones, que me parece que se está confundiendo el enfoque de paridad, o sea, que no tiene un enfoque de paridad y que no podemos utilizar como términos equivalentes cuota y paridad. Entonces, hay un problema de definición de conceptos que es sumamente importante porque términos que no se definen adecuadamente luego son más difíciles de operacionalizar. En segundo lugar, creo que lo más trascendente de hablar, cuando hablamos de democracia paritaria o paridad democrática, como también se le llama, es que estamos hablando en realidad de igualdad sustantiva, que tampoco es un concepto que se haya divulgado demasiado, pero debería conocerse mejor. En el Perú somos expertos y expertas en hacer normas para mejorar la condición, digamos, formal, oficial de las personas, pero nos es mucho más difícil implementarlas. A eso me refiero con igualdad sustantiva, una igualdad en los hechos, en la realidad, en la práctica. Eso es lo que pasa con muchas de las normas que tienen que ver con los derechos de las mujeres en mi país. Entonces, se podría enriquecer mucho más esta propuesta con, digamos, distinguiendo claramente lo que es paridad y lo que es cuota. En segundo lugar, creo que el documento debería definir también otros conceptos que son fundamentales para la reforma, como son los conceptos de, obviamente, paridad, de alternancia, pero también incluir algunos conceptos que ya se han aludido aquí en la mesa, que tienen que ver con una de las debilidades importantes que han habido en otros países de la región, de donde debemos aprender para no cometer los mismos errores, respecto a distinguir entre lo que es la paridad vertical y la paridad horizontal. Y voy a explicar por qué digo esto, ¿no? Porque la paridad vertical, entendiéndose mujer-hombre, etcétera, ¿no? De arriba hacia abajo, pero la paridad horizontal en el sentido de alternar en las cabezas de las listas, es decir, en las autoridades tipo gobernador regional, como es el caso del Perú, o alcaldes, alcaldesas, ¿no? Y digo esto porque el Perú tiene el vergonzoso récord, que además debo decir, para ser justa, que no es solamente algo que sucede en el Perú, de que a pesar que decimos que los gobiernos locales están más cercanos a la gente y son una suerte de extensión de, digamos, del micromanejo que se hace a nivel de la casa, lo cierto es que en el Perú no llegamos ni al 3% de autoridades de alcaldesas electas tanto a nivel provincial como a nivel distrital. Eso es una vergüenza, somos el 50% de la población y las mujeres en mi país no llegan al 3% como alcaldesas ni provinciales ni distritales. Entonces eso no tiene ningún sentido, es una tremenda, una profunda injusticia, por muchas razones, pero entre otras porque la composición de una sociedad debe estar reflejada en las autoridades y en las personas que toman las decisiones.
porque las decisiones deben tomarse en función de los intereses y los puntos de vista y la visión del desarrollo que tenemos todas, y no solamente los hombres, ¿verdad? O sea, si el 97% de los alcaldes provinciales y distritales en el Perú son hombres, o sea, esa es la única visión de desarrollo que se está usando, ¿verdad? En tercer lugar, quería hacer una reflexión sobre el término de la paridad. Porque si bien estamos usándolo en este contexto como una paridad en el ámbito de las elecciones políticas, lo cierto es que debe entenderse la paridad como un enfoque, una forma de mirar la toma de decisiones que abarque mucho más, que sea más amplio, como señaló la congresista, que abarque otros ámbitos de otros poderes, pero también al interior, o sea, para democratizar el funcionamiento de los partidos políticos, de los pocos partidos políticos que todavía existen, o de las organizaciones regionales o lo que fuera que participan en política. Por ejemplo, incluyendo la democracia interna, gracias, la democracia interna en los estatutos o en los mecanismos de paridad. La paridad en las cabezas, entonces, como señalaba, por ejemplo, para que no solamente existan mujeres como concejalas o como regidoras, sino también como alcaldesas provinciales y distritales. Y lo digo porque en el Perú hay bastante, digamos, testimonio a través de los varios estudios. Hay por lo menos 5 estudios sobre acoso político a mujeres autoridades en el Perú disponibles y bastante recientes, donde está claro que la situación de ser quien monitorea o quien vigila, digamos, el uso de los recursos públicos por parte de regidoras y concejalas, las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad para ser acosadas y para ser violentadas. En este caso por las autoridades, y hoy mismo nos ha traído Tania un ejemplo concreto que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y por último, señalar que en el tema del acoso político, me parece que dedicar 9 líneas al tema de acoso y sanción es muy poco, es muy escueto, y esa falta de definición o de imprecisión resulta en problemas para luego operacionalizarlo. De hecho, sé que en Bolivia ese ha sido el caso, han habido luego problemas para tipificar el delito y para sancionarlo debidamente. Entonces creo que debemos aprender de las experiencias de los países vecinos. Y una reflexión que siempre hago cuando hablo del tema de participación política de las mujeres en el Perú. No se ha hecho estudios sobre cuántas mujeres que han incursionado en política nunca más vuelven a incursionar en política. O sea, el acoso político por parte de hombres, sobre todo a mujeres que han entrado a la política, está funcionando como un mecanismo de violencia que desalienta la participación de las mujeres y el ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, lo que quiero decir es que es necesario, tenemos la necesidad de crear más conocimiento, de conocer mejor en qué medida las mujeres que han entrado a la política nunca más han vuelto a entrar, ya sea por temas de acoso o por otro tipo de temas, y creo que eso es una tarea de producir conocimiento que podría perfectamente desarrollar los organismos electorales. Y por último, quiero también señalar que digamos, las mujeres como titulares, que es lo que nos ha mencionado también Katia, esto es bien interesante porque creo que caminando, digamos, sobre el caballo ya en la implementación de una norma o de una ley, se puede aprender bastante cuando hay voluntad política para hacerlo, cuando realmente hay una voluntad para cambiar las cosas. Y como la torta, digamos, es la misma, no se va a agrandar, a menos, digamos, que se vuelva a la bicameralidad en el caso de Perú,
hay necesidad de que los hombres o parte de ellos renuncien a, digamos, a tener esa cuota de poder, entiendan que tienen que compartirla con otros sectores de la población que históricamente han estado interesante, útil y totalmente replicable para el caso de Perú, el observatorio de paridad que mencionaba Katia, y que creo que por lo menos en el caso de mi país, la sociedad civil ha jugado un papel sumamente importante, crucial yo diría, para lograr algunos avances en cuanto a los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Estoy pidiendo así una pequeña intervención porque me parece muy importante dejar claro esta diferencia entre la noción de cuota y paridad, porque no podemos entender como enfoque una representación de cuota paritaria, ¿no? La cuota está haciendo un enfoque que reconoce la diferencia, quiere decir, genera mecanismos para eliminar las brechas. La paridad está reconociendo la igualdad en la participación. Y esto es importante para el debate que ustedes tienen hacia adelante, porque la cuota, claro, es un mecanismo de afirmación positiva. Todos los ejemplos dan cuenta de que es limitativa a la hora de efectivizar una representación. La representación paritaria amplía la democracia en reconocimiento de sujetos y sujetas políticas, y la democracia paritaria plantea una transformación democrática y de nuestras sociedades. Entonces, es bueno mirar cada uno de los enfoques para desde cada uno identificar estrategias diferentes.